La palabra señorita es un título honroso hasta cierta edad. Más tarde empieza a pronunciarse con titubeos dubitativos o burlones y a ser escuchada con una oculta y doliente humillación. Peor todavía cuando se tiene el oído sensible, como en el caso de Natalia Trujillo, tan sensible que sus padres la consagraron al aprendizaje de la música. Medida nunca lo suficiente alabada, porque en su juventud Natalia era la alegría de las reuniones, la culminación de las veladas artísticas, el palmo de sus conterráneos, por argos en que los compositores volcaron su inspiración, y esta proeza era más admirable si se consideraba la pequeñez de unas manos que abarcaban apenas una octava del teclado. Era un privilegio y una delicia ver a Natalia acercarse al piano, abrirlo con reverencia, como si fuera la tapa de un ataúd, retirar con ademán seguro el fieltro que protegía el marfil, toser delicadamente, asegurarse el mono, probar los pedales, despojarse con primor de las sortijas y adoptar una expresión soñadora y ausente. Tal espacio de rito era el preludio con que se lanzaba al ataque de la pieza suprema de su repertorio, el Vals Capricho de Ricardo Castro. La civilización que todo lo destruye minó aquel prestigio que parecía inconmovible. Primero llegaron a Comitlán las pianolas que hasta un niño podía hacer funcionar. Después hubo una epidemia de gramófonos que prescindían hasta los ejecutantes. La estrella de Natalia se opacó, su madurez vino a encontrarla inerme y su decadencia la hizo desempeñarse hasta las lecciones particulares. Sus alumnas eran hijas de las buenas familias, empobrecidas por la revolución y arruinadas definitivamente por el agrarismo. Como no estaban ya en posibilidades de adquirir ningún aparato moderno, se apegaron con fanatismo a unas tradiciones que, bien contadas, se reducían a los rudimentos del solfeo, la letra redonda, uniforme y sin ortografía, y el bordado minucioso de iniciales sobre pañuelos de lino. La señorita Trujillo hacía hincapié en lo módico de las cuotas que cobraba su academia. A pesar de ello, los parientes de las discípulas regateaban con intransigencia, pagaban con retraso o se endeudaban sin pena. El motivo de sus ganancias proporcionaba una doble satisfacción a Natalia: mantenerse en la creencia de que no trabajaba, sino que se distraía para calmar sus nervios, y por otra parte, ayudar al sostenimiento decoroso de una casa, que no compartía más que con otra hermana soltera, Julia, quien si hubiese sido mayor, no lo habría admitido nunca, y si menor, no lo habría proclamado jamás. Julia se dedicaba a un menester igualmente noble que la música, la costura. Este acto también fue advertido por la clarividencia de unos padres demasiado solícitos que supieron darle cauce y plenitud. Julia tuvo una hora de triunfo. Durante años impuso la moda en Comitán, y los empleados de correo violaban la correspondencia para satisfacer una defectuosa curiosidad: ¿de dónde provenían los frecuentes envíos consignados a Julia y qué encerraban los paquetes tan cuidadosamente hechos? La divulgación de sus hallazgos aumentó la clientela de la modista. Eran figurines de los almacenes más renombrados en Guatemala, de México y aún de París. Como es natural, Julia tenía la síntesis necesaria para adaptar los atrevimientos de las grandes urbes a la decencia provinciana. Y si allá se diseñaba un escote audaz, aquí se velaba con un orlán gracioso. Las faldas no delataron nunca la redondez de las caderas, ni exhibieron las imperfecciones de las rodillas. Y en su ruedo pasaban minúsculos trozos de plomo, ya que en Comitán sopla un aire impertinente cuyas indiscreciones hay que contrarrestar. Lejos de ser un báculo de vejez y de sus progenitores, el respeto de sus hermanas, el sostén del hogar, era una preocupación, una vergüenza y una carga. Enclenque y sin exposiciones especiales para ningún oficio, que recomendado por el patrón de unas moneterías, después de asegurar su vida en una suma. ¡Ay, consoladora! Todos confirmaban que en Dios hiciera su voluntad a través de los rigores del clima y la rudeza del trabajo. Pero los caminos de la providencia son impredecibles. El desanclaje lógico no se produjo. Al contrario, Germán fortaleció por todas las adversidades y prosperó gracias a sus tendencias. Acabó convirtiéndose en el héroe de los coloquios, íntimo de sus parientes.
Se recordaba con ternura la historia de su infancia, desafajo con que respondía mal a las preguntas de los sinodales en los exámenes públicos, su ingeniero de monaguillo para organizar travesuras a la hora de la misa. Después invocaba la autoridad de su adolescencia y la adultez predominatoria de su carácter, hasta que se llegaba a la apoteosis actual, en lo único sobre la que se aseguraba silencio era solo su estado civil. Los Ángeles sentenciaba a su madre: no tienen pasaporte, lo cual significaba que Germán se había amancebado de alguna mestiza niñosa, palúdica o quién sabe si algo peor, en su destierro. A Natalia y a Julia las unió su desamparo mutuo y los infortunios que tuvieron que sobrellevar. Primero el orfanato, luego la pobreza vergonzante. Germán rescató las hipotecas de la casa y les permitía evitarla mientras decidía la hora de su regreso a Comitán. Pero las dos hermanas no dejaron de sentirse dueñas de ese lugar en que estaban los retratos de sus antepasados y las sombras de épocas felices. En el traspatio se veía aún el fondo del aljibe seco en que se refugiaron del vandalismo de las carrancistas. En el balcón de la serenata se conservaba el hierro torcido por la violencia de un duelo entre regalos. En la sala continuaba, de cuerpo presente, el piano de cobre, el ajuar de bejuco, objeto ya más de contemplación de uso. Las rinconeras de vano, que sabían disimular su deterioro, los tarjeteros de mimbre que ostentaban imágenes borrosas pero inolvidables. Era verdad que sus ingresos no bastaban nunca para tapar las visteras que cundían en los tejados, ni para arrancar las malas hierbas que medraban en el jardín, ni para abastecer la despensa. Pero Natalia y Julia permanecían en sus antiguos dominios y no abandonaban el pueblo, mientras que otras familias de mayor abolengo, pretensiones o fortuna que la suya, habían emigrado a tierras donde no serían nada, donde se desvanecerían como fantasmas. Las hermanas Trujillo alcanzaron esa edad en que las tentaciones pasan de largo y el destino ha cerrado ya todas sus trampas, menos la última. Su existencia transcurría apacible, monótona y privada, entre arpegios inhábiles, retazos varios y costumbres sólidas. Las visitas de amistad y cumplido, la asistencia a los acontecimientos luctuosos, la adhesión a congregaciones serias. Por lo demás, la melidencia no hallaba pábulo para cebarse en aquella discreción ni en el ridículo tenía motivos para justificar tal insignificancia. Si la salud de las señoritas Trujillo adolecía de algún quebranto, ellas no alentaban aspiraciones de longevidad, pues la truncaron por la promesa de una bienaventuranza eterna. Pero, ¿quién puede llamarse dichoso mientras vive? Natalia y Julia vivieron entre la desgracia por la puerta y no la reconocieron. Ostentaba un aspecto de juventud tan floreciente, una sonrisa tan tímida, un rubor tan espontáneo. Se llamaba Reinere, era su sobrina, y Germán se las había encomendado para que la educaran y pulieran en el roce social. Les entregó una criatura de buen índole, pero en estado salvaje. Exigía que le devolvieran una dama y para lograr su propósito no iba a escatimar ningún medio. Natalia y Julia no dispusieron ni un instante para dedicarlo a la perplejidad. En la primera comida hubo que informar a su huésped de cuál era la utilidad de los cubiertos, así como lo indispensable que resulta en algunos casos la servilleta. Las primeras manifestaciones de la presencia de Reinere en la casa de las Trujillo fueron catastróficas. Era despótica y arbitraria con la servidumbre, ruda con las cosas, estereotiposamente efusiva con sus tías, rasguñaba las paredes para comerse la cal, removía los arriates para molestar a las lombrices, tomaba jugo de limón sin miedo a que se le cortara la sangre y se bañaba hasta los días críticos. El asombro de Natalia y Julia las mantuvo durante semanas paralizadas y mudas. ¿Qué clase de bestezuela era esta que expresaba su satisfacción con ronroneos, su cólera con alaridos y su impaciencia con pataletas? Una vez disminuido el estupor inicial, las dos hermanas se reunieron con su diablo. Para su deliberación, se encerraron en el único sitio de la casa al que nadie acudía sino forzado, el oratorio. Allí, irreverentemente acomodadas en los reclinatorios, dieron principio a una plática reciente, a cuyo núcleo no se atrevieron a llegar sino después de largos circunloquios. Reinerie, qué nombre tan chistoso, ¿no te parece? Yo conocí un Rosenberg,
De cariño le decían Chembo. También era de tierra caliente. Son muy raros por esos rumbos. ¿Y tú crees que Reiniere esté en el santoral? Si es apelativo de cristianos, Habrá que preguntarle al coadjuntor y aprovechar para que bautice. Y si ya la bautizaron, es en las monterías, no hay iglesia. En las monterías no hay iglesia. Sería un escándalo. ¿Te imaginas a Germán Trujillo dejando que su hija se críe como el zacate? Pero a esa criatura le falta un sacramento, tal vez hasta un exorcismo, si parece como estuviera compartida con el diablo. Malas mañas que le enseñó su madre. No hagas juicios temerarios a esa pobre mujer. Ni siquiera la conocemos. Basta el botoncito, demuestra que nos mandaron. Es nuestra cruz y le debemos tantos favores a Germán. Se los vamos a corresponder con creces, no te apures. Si Dios nos presta vida, porque con estos achaques, anoche no pude pegar los ojos. Yo tampoco, no me dejaste dormir con tus ronquidos. Natalia bajó los ojos avergonzada. Después de la escaramuza, que servía de introducción a los grandes temas, Julia fue al grano. Te decía que Reiniere, no la llames así. Todo el mundo se burla de nosotros. Mejor dile a Claudia. Prefiero Gladys. He estado leyendo novelas otra vez. Tengo tiempo de sombra. Esta criatura se exhibe en unas fachas que me está espantando la clientela. ¿Por qué no le cortas unos vestidos bonitos? Los echa a perder en cuanto se los pones. Si por ella fuera, andaría desnuda. Tú tampoco has logrado que se acostumbre a los zapatos. Le sacan ampollas. Es que son finos. Hay que empezar por el principio. Lo que necesita son chanclas de tenis. ¿Con qué cara me presento yo en la zapatería para comprar eso? Di que es por tus juanetes, chatita. Los he soportado mi vida entera sin quejarme. A estas alturas no voy a dar mi brazo a torcer. Y si dijéramos que es para una criada, calzar a una criada, ¿dónde se ha visto? Nadie volvería a hablar. Las dos hermanas quedaron pensativas. Por la cabeza fértil en recursos de Natalia cruzó al fin una iluminación. Sandalias de cuero. Julia torció el gesto. No están de moda. Era su argumento supremo. Pero esta vez no resultó eficaz. Tuvo que ceder, aunque impuso una condición: que ninguna de las señoritas Trujillo intervendría directamente en el asunto. Recurrieron al coadjutor, quien bajo sigilo sacerdotal encargó un par de que las Reiniere se despojaba con el menor pretexto. Cuando sus tías le llamaban la atención se fingía sorda, porque ni Gladys ni Claudia eran sus nombres. Las hermanas se quejaban amargamente de semejante tosudez. Tarea de romanos, hijas mías, suspiraba el coadjutor, contemplando con ceño desaprobatorio el raído tapete sobre un piano, cuando promovieran su ascenso, y los trámites ya no se podían prolongar. Renunciaría sin escrúpulos a amistades solteronas arruinadas para sustituirla por el trato con los señores pudientes. una prueba que el Señor nos ha mandado, admitía con docilidad Julia. Perdón, yo no pierdo los ánimos, terció Natalia con la sonrisa del que preparaba una sorpresa agradable. Hoy ya no escupió en el suelo. ¿Y dónde escupió? Quiso saber distraídamente el conductor. Estaba considerando si Germán Trujillo llegaría a ser un señor pudiente. Era un pocillo. Las mejillas de Natalia estaban arreboladas, pero quiso llevar su defensa hasta el fin. Las salivaderas tienen un aspecto tan... Es fácil confundirlas con cualquier otro traste. El coadjutor se revistió de paciencia. Germán prosperaba en las monterías. He estado escuchando rumores de que la muchacha es arisca con los hombres. No se lo repruebo, ninguna precaución es suficiente. Pero ella traspasaba los límites, no solo del pudor, sino de la cortesía. Ofende a quienes se le acercan con ánimo inocente. El otro día, en la calle... ¿Qué creía Germán? ¿Que con su dinero, tal vez mal habido, podría rendirnos a todos? A los comitecos los que les sobra ese orgullo. ¿Qué va a buscar una señorita decente en la calle? Julia se adelantaba a las condiciones que temía. El coadjutor esbozó un gesto ambiguo. Y en el barrio de La Pila, exponiéndose a que le faltara el respeto a cualquier burrero. San Caralampio, bendito. Pues allí, fingiendo negocios, tenemos a la sobrina de ustedes, Reiniere. Gladys, señor. Claudia, su reverencia. María, de acuerdo con las costumbres de nuestra Santa Madre. Las hermanas Trujillo cambiaron entre sí una mirada de contrariedad.
Había que seguirle el humor a este anciano. ¿De qué hablaba ahora? Ustedes saben cómo se ponen aquellos rumbos cuando se entablan las aguas. Lodo, estiércol. María no es melindrosa, ¿verdad? No, no era. Tenían que inculcarle los melindres. Estaba en el trance de atravesar un charco. Sostenía las sandalias y las medias con una mano y con la otra se alzaba la falda. La imagen era inconcebible. Julia y Natalia la rechazaron cerrando fuertemente los ojos. Acertó entonces a pasar por allí Manolo Almaraz. Su familia es pileña, ¿no es cierto, señor? Su origen es humilde, pero sus costumbres son intachables. Yo pondría la mano en el fuego por él. Lo conozco. Es mi hijo de confesión. Claro, claro. Aceptó conciliadora Natalia. La galantería le ofreció el brazo a la sobrina de ustedes al mismo tiempo que, con esa delicadeza tan suya, le dijo: ¿me permite que la ayude? Pretendía que Gladys dejara que la tocase. Natalia miró pasivamente al sacerdote. No cabía duda de que desvariaba. Una cabeza no muy firme puede extraviarse a pesar de la dulzura. Era una ley rigurosa que encomiten el hombre y la mujer no tuvieran ningún contacto sino dentro del matrimonio. Se trataba de una emergencia, aclaró el coadjutor conmemorado. En el ofrecimiento de Manolo no había rastro ni de malicia ni de abuso. Yo salgo fiador de sus intenciones. Y Claudia aceptó. María, no se sabe cómo, desfundó una pistola y, apuntando con ella al corazón de Manolo, le dijo: si se atreve a acercarse, aténgase a las consecuencias. No es difícil adivinar cuáles serían. Se hizo un silencio de consternación. El coadjutor pensaba en la urbanidad lesionada, Julia en la clientela perdida, Natalia en la virtud incómoda. Aconséjenos usted, padre, ¿qué hacemos? Mano de hierro con guante de cera, ¿comprenden? Las señoritas Trujillo asintieron de una manera automática. No habían comprendido. De allí en adelante, sus insomnios fueron verdaderos. De sus consultas con la almohada, las tías concluyeron que Reiniere, Gladys, Claudia, María no lo necesitaban. Era tener trato con muchachas de su edad. No iba a ser difícil. Bastaba con que Natalia se ausentara oportunamente durante las lecciones de piano. Las alumnas, ignorantes de lo que se fraguaba, inventaban las excusas más improbables para abandonar el salón de clase y husmear por la casa en busca de esta especie de guacamaya lacandona que se desvivían por conocer. El conocimiento no satisfació su curiosidad, sino le excitó más aún. Las conversaciones entre las jóvenes comitecas y la recién venida de la Montería eran tan difíciles y sin sentido como la de los manuales de idioma extranjero. Las comitecas usaban una especie de clave accesible únicamente al grupo de las iniciadas. Rainieri, que por orgullo fingía enterarse, daba unas contestaciones ambiguas que las otras interpretaban como un lenguaje superior, porque Rainieri poseía unos secretos que colocaban a las comitecas en un nivel de subordinación. Estos secretos se referían a la vida sexual de los animales y también, ¿por qué no?, de las personas. Rainieri describía con vivacidad y abundancia de detalles el cortejo de los pájaros, el apareamiento de los cuadrúpedos, el cruzamiento de las razas, el parto de las bestias de labor, las violaciones de las nubieles, la iniciación de los adolescentes y las tentativas de seducción de los viejos. Las comitecas volvían a su casa turbadas, despreciando a sus padres, ansiosas de casarse, sucias por dentro. Algo dejaron traslucir porque sus mayores les prohibieron que continuaran frecuentando a esa india revestida. La señorita Natalia extendió, sin ninguna arruga, el fieltro verde sobre las teclas de marfil y echó la llave al piano. La fama de la corrupción de Rainieri llegó hasta las tertulias de los hombres para provocarles un movimiento de repugnancia. En sus relaciones con las mujeres contaban como un ingrediente indispensable, con su ignorancia de la vida. En ellos dependía prolongarla y destruirla. En el primer caso tenían seguro la sumisión, en el segundo la gratitud. En un plano de igualdad no sabían cómo desenvolverse. Con la hija de Germán Trujillo tampoco era posible alardear de destreza en los oficios masculinos. Si la ocasión se presentaba, Rainieri era capaz de cinchar una mula, de atravesar un río y de alzar un becerro. Y para colmo, la muchacha era tímida. Cuando un varón, algún recadero, quien más iba a atreverse o a dignarse, le dirigía la palabra,
Su rostro tomaba el color morado de la asfixia, comenzaba a balbucir incoherencias y se echaba a correr y a llorar. ¿Quién iba a conmoverse con estos bruscos pudores? La esquivez de Reinerie fue calificada como grosería y desprecio, y en represalia le concedían el saludo más distante y la amabilidad menos convincente. Reinerie tardó en darse cuenta de que su alrededor se había hecho el vacío. Vagaba distraídamente por los corredores, se quedaba parada. De pronto, en el centro de las habitaciones, se golpeaba la frente contra los árboles del traspatio y no comprendía hasta que una vez cayó presa de una dolorosa convulsión. Julia acudió santiguándose y temiendo la deshonra, Natalia llorando y compartiendo el sufrimiento. Reinerie volvió en sí. En vano le asediaron sus tías con infusiones de azahar y unturas de linimentos. ¿Qué nombre va a dar a aquella pena? Las hermanas Trujillo recorrieron entonces a medidas extraordinarias. Julia encargó el último figurín a Estados Unidos, sede actual de la moda. Natalia escribió a Germán rogándole que legalizara su situación con la madre de su hija. Después de todo, argumentaba, no puede exigirse a la sociedad que acepte a una bastarda. El correo fue puntual. Los modelos neoyorquinos resultaron tan simples que la modista se sintió defraudada. Natalia tuvo ante sí un certificado de matrimonio bastante verosímil. Reinerie se aplicaba simultáneamente a su perfeccionamiento. Hacendosa ensayó las recetas culinarias más exquisitas. Deshiló manteles, marcó sábanas. Distinguida pirograbó maderas y pintó acuarelas. Desenvuelta, aplicaba con oportunidad las fórmulas de la conversación. Tal suma de habilidades no le valió para granjearse ni una amiga ni un pretendiente. Y la dote, vociferaba Germán desde la montería. Digan que Reinerie va a heredar a los aserraderos, las tropas de enganchados, las concesiones del gobierno. Pero ¿a quién iban a decirlo las hermanas Trujillo si cada vez tenían menos interlocutores? Saladura sentenciaban las criadas desde sus dominios. Deberían de llevar a la niña para que le hicieran una limpia los brujitos. Desde su nivel eclesiástico, el coadjutor estaba de acuerdo. Urgentemente apremió a Natalia y a Julia para que su sobrina se aproximara a la Sagrada Mesa. La primera comunión de Reinier fue una ceremonia lucida a la que Germán no pudo asistir, pero cuyos dispendios alentó sin reparo. La protagonista semejaba una quinceañera a la celebración, tardía de su aniversario o una desposada ya no tan precoz. Reinier no atendió al emocionado Favorín que improvisaba el oficiante, cubierta de una profusión de brocados, listones, encajes, tules, divagaba siguiendo las figuras trémulas de los cirios ardiendo y el humo de los incensarios. Contaba la variedad de las flores, examinaba el color de la alfombra, quería descifrar los murmullos de la concurrencia. ¿Qué significado tenían las frases que el oficiante le dijo? Carne y sangre de Cristo, oveja descarriada por cuyo rescate el pastor abandona su rebaño. Hija pródiga, Reinier se abría no a las verdades del cristianismo, sino a la revelación de su propia prudencia y su gran importancia. Joven, hermosa, rica, ¿qué más podía pedir? Solo que su madre muriera. El mito del rito le hizo creer que había ingresado a la sociedad de capitán. Comenzó a prepararse para desempeñar airosamente su papel. Se peinaba y se despeinaba ante el espejo. Trazaba y borraba el arco iris de sus cejas, la curva de sus labios, hasta que se compuso una figura que los demás tendrían que admirar. En el taller de Julia se desparramaban cortes de charmeuse destinados a los trajes de baile, plat para los vestidos de paseo, piqué para las batas de entrecasa y crespón para las ocasiones solemnes. Pero en estas ocasiones ni otras se presentaban. En los armarios ya no cabía más ropa, ni en los puros zapatos ni en el tocador a afeites. Compuesta, Reinier salía a exhibirse al balcón, tras las vidrieras de una ventana próxima. Sus tías acechaban el paso de los transeúntes, el testimonio de su admiración. Pero los que pasaban muy pocos se descubrían
equivocadamente si eran hombres, miraban sin ver si eran mujeres. En las tertulias de Reiner y sus costumbres o sus actos más nimios, era tema de burla. Alguno la apodó la tarjeta postal y ya nadie volvió a aludirla de otro modo. Cuando alguien, que no estaba en antecedentes por supuesto, o que estándolo quería alardear de caritativo o de independiente en sus opiniones, pretendía reivindicar una de las cualidades de Reiner, se le tildaba de hipócrita, de inoportuno, de aguafiestas o de cazador de dotes, y se aprovechaba la contradicción para encontrar nuevos motivos de mofa. Si se examinaba su belleza, era para hacer resaltar su falta de apego a los cánones. Ni pelo ondulado, ni ojos grandes, ni piel blanca, ni boca diminuta, ni nariz recta. La suma de leves defectos y asimetrías no resultaba atractiva para los hombres, ni envidiable para las mujeres. La esbeltez carecía de importancia, puesto que ellas le sacrificaban a la gula, se reían de la agilidad desde la molicié, y si se ponderaba la salud se les acentuaba la interesante palidez. La palomilla más renombrada se trazó una conducta estratégica, cedía a Reiner y el centro de la cerca, el lugar de preferencia en el templo, en el cine, en los paseos, pero nadie la acompañaba ni a misa mayor los domingos, ni a la función vespertina los sábados, ni a la serenata los jueves, ni a la carrera de los caballos de Archibald en octubre, ni a las temporadas de baños de Uninahab en abril, ni a las ferias de enero, ni a los bailes todo el año. Reiner se declaró vencida ante el boicot. Incapaz de resistir la humillación del aislamiento, dejó de asistir a los sitios públicos. Aún en su casa fue abandonado los hábitos que tanto esfuerzo le había costado adquirir y volvió a su estado primitivo. Vagaba despeinada, sin zapatos, envuelta en una bata de hierbilla, comía de pie, en cualquier parte, tomando los alimentos con los dedos y arrojando los desperdicios a su alrededor. Para huir de las reconvenciones de sus días, acabó por encerrarse en su cuarto. Allí no era posible entrar. La atmósfera era irrespirable. Una gallina negra cumplía una misteriosa función en su nido, hecho debajo de la cama. Por todas partes se apilaba la ropa sucia y las colillas de unos cigarros de arriego que la muchacha fumaba sin cesar. Cuando las criadas aprovechaban la momentánea ausencia de Reiner para barrer la basura o retirar la ropa, tenían que sufrir una reprimenda. ¿Por qué se lo desordenaban todo? Ella quería vivir así y tenía el dinero suficiente para pagarse sus gustos. Natalia quiso atraer a su sobrina hacia la lectura y le prestó los libros que habían consolado su soledad, distraído sus ocios, edificado sus penas. Reiner deletraba sin fluidez, y la recompensa de sus afanes era insípida. Historia de misioneros heroicos en tierras bárbaras, de monjas suspirantes por el cielo y de casadas a la deriva en el mar preceloso que es el mundo. Reiner arrojaba el volumen lejos de sí, furiosa. ¿Por qué nada hablaba nunca de los amores compartidos, de matrimonios felices? Era necesario que existieran. Lo que leía no se diferenciaba de lo que vivía, y por lo tanto le era imposible creer que ello, más amargada aunque antes, volvía a caer en la inercia y el descuido. Germán, al tanto de sus acontecimientos, ordenó que se renovara el mobiliario de la casa. En el dormitorio de su hija se materializaron los delirios del hombre confiado en la selva y de las mujeres aisladas en la soltería. Ahí ostentaban un lujo y una voluptuosidad reducidos al absurdo por imaginación rudimentarias y malnutridas. Divanes de terciopelo, figuras mitológicas de alabastro, mesitas con incrustaciones de maderas preciosas sobre las que se abrían álbumes con leyendas alusivas a la fuerza de las pasiones, a la eternidad de los sentimientos y a la inexorabilidad del destino. Reiner se entretenía comiendo golosinas y jugando solitarios. Una tarde en la que el hastio era más envenenante que de costumbre, recordó los conjuros que recitaba a su madre para la liberación del porvenir. La penumbra se llenó de visiones casi tangibles. Espantada, Reiner se cubrió con la cara con las manos y gritó antes de perder el conocimiento. Al volver en sí, sostenida por almohadones, sitiada por el olor acre de las sales, percibió unos murmullos rápidos, de angustia, de discusión. Hay que llamar al médico. Y si le encuentra algo raro, es preferible que nos lo diga ahora. Sería un escándalo. ¿Quién va a querer cargar con ella así? Entonces, hay que esperar. Si se agrava, la llevaremos a México.
Natalia y Julia redoblaron sus mimos para la convaleciente. ¿No es verdad que la música sosiega los ánimos? ¿No es cierto que el cambio de apariencia renueva las ilusiones? La modista cosía y la pianista tocaba. Gladys, Claudia, las contemplaba a las dos con una chispa de desconfianza en los ojos marchos. Un día invadieron su habitación en medio de grandes aspavientos. Del interior de una caja redonda extrajeron la sorpresa, un sombrero de mujer. De paja sin teñir, y lo rodeaba una nube informe y desviada. Sí, el vuelo que protege la faz de la ingenua, el que cubre el rostro de la adúltera y atenúa los tragos del tiempo sobre la cara de la que envejece. Para usar aquella prenda se necesitaba audacia, inconsciencia o una suprema seguridad en la propia elegancia. Entre sobrina y tías juntaron los tres requisitos y el sombrero se estrenó. Era un desafío, y Comitán respondió a él con una indiferencia y un silencio absolutos. Se había decidido que el sombrero no existía. Con desconcierto, las Trujillo se batieron en retirada. Encerrarse equivalía a admitir la derrota. Inventaron un paseo nuevo, el campo de la aviación. Cuando el viento era favorable, las tías y la sobrina tenían la suerte de ver llegar y partir un aparato minúsculo que transportaba el correo. Durante horas enteras permanecían las tres figuras en aquel páramo ventoso. Mudas, porque todo sonido era inaudible en la extensión batida sin cesar por corrientes contrarias. De pie, porque no había ni una piedra ni un tronco donde sentarse. La más joven coronada por un sombrero. Imprevisible como los milagros, aparecía el avión rasgando el horizonte. Se veía tan frágil, tan a merced de los elementos, y sin embargo planeaba con gracia y tocaba la tierra con precisión y suavidad. De la cabina salía el piloto dispuesto a aceptar la admiración de la concurrencia, orgulloso de sus hazañas y sin embargo humilde, como aquellos que deben más a la pericia y a la suerte que al aprendizaje. Con gallarda desenvoltura se aproximaba al grupo únicamente para ver de cerca tres estatuas de sal, con la espalda vuelta a la ciudad que las había expulsado y los ojos ciegos para lo que tenían delante. Les humillaba la soledad y no querían romperla gracias a su advenedizo, cuyo linaje ignoraban y cuyo oficio, por el mero hecho de significar dependencia y escasez de dinero e imposibilidad de ocio, despreciaban. A las tímidas o audaces tentativas de acercamiento, Reinerie y sus tías respondieron con desdén. Y lo que pudo ser amistad, principio de entendimiento, simpatía, criterio y aún amor, se pudrió. Aquellas tres figuras extravagantes se convirtieron pronto en tema de comentarios despiadados y de burlas certeras. Reinerie y sus tías no dejaron de percibir que la atmósfera que las rodeaba era hostil. De un modo tácito dejaron de asistir a su único paseo hasta volver a encerrarse completamente en su casa. Enterado de las noticias, Germán llegó al pueblo. Quiso reanudar antiguos vínculos y halló una resistencia irónica. Nadie quiso saber el monto de su capital ni los medios de que se había valido para obtenerlo. Es más, nadie parecía haberse dado cuenta de que se hubiera ausentado durante tantos años, con lo cual su regreso carecía en absoluto de importancia. Exacerbado, Germán hizo una ostentación de su riqueza y de su esplendidez y alquiló el casino fronterizo para festejar un hipotético cumpleaños de su hija. Los preparativos fueron estrepitosos y las invitaciones muchas. Se adornaron las salas con guirnaldas de orquídeas y los pisos con juicia. Se alinearon las marimbas, se dispusieron las mesas bien avestidas. Bajo el candil de 100 luces, Germán Trujillo, asfixiado por el traje de etiqueta, daba el brazo de su heredera y ofrecía el flaco libre a sus hermanos. La sonrisa de bienvenida de los anfitriones fue congelándose paulatinamente en sus labios. Transcurrían las horas, bostezaban los marimbistas, sonreían con disimulo los meseros. A las 2 de la mañana tuvo que aceptarse la evidencia. Ninguno había honrado la recepción asintiendo a ella. Curioso, Germán sacudía a Reineire por los hombros como si quisiera arrancarle un gemido, una protesta, una maldición. La muchacha permanecía impávida como los meniques del taller de su tía Julia. Dime qué quieres y te lo doy ahora mismo. Puedo aplastarlos a todos, hacer que se arrastren ante mí. Soy rico, más rico que todos ellos juntos. Si les compro las fincas, las fábricas, no habrá quien sea mi deudor. Los términos mercantiles no conmovían a Reiner. Gladys, ¿no quisieras ir a México?
Podrías comprar colecciones enteras de ropa, escuchar conciertos, música de verdad, como en el cielo. Vámonos, Claudia, vámonos. Alicia contempló a los tres con reproche, como para volverla a la razón. ¿Por qué exhibir así su fracaso ante la servidumbre que se regocijaba con él? De pronto se le había despertado un fulmine sentido de jerarquía, cubriéndose delicadamente la boca con la mano, como para ocultar un bostezo. Hizo notar a los otros, con una compostura incongruente, que era de dormir. Durmió sin sobresalto y despertó tranquila. Germán aplazaba su vuelta a las monterías en espera de un estallido que no llegó a producirse. Al contrario, el carácter de su hija se había dulcificado hasta la morbosidad. Hizo donativos de la pertenencia que tenían mayor estímulo al hospital civil y al aniñado. Se enfundó en una especie de hábito oscuro y rogó al conjunto que le sirviese de guía espiritual. Germán Trujillo se fue con el corazón deshecho. El conductor escuchó aquel llamamiento a su deber con una alarma inútil. No le era lícito rechazarlo para admitirlo la acarrearía consecuencias que era incapaz de calcular, porque, desde luego, podía prever como desagradables. Devota Reynere ingresó a las congregaciones piadosas, era celadora del Santísimo o Dama de la Virgen Tercera de la Orden Franciscana, pilar, en fin, de la Iglesia. Pero no por ello ganó efectos como actos de caridad. Sus compañeras le saludaban con una inclinación de cabeza, un guiño casi imperceptible, una sonrisa breve. Los grupos que murmuraban alrededor de un altar del bautismo de la pila de agua bendita se disolvían al acercarse a la nueva socia. Hubo algunas deserciones, se presentaron renuncias y cuando Reynere exigió al coadjutor una demostración pública de apoyo, este no tuvo la osadía de hacerla. Junto con su sobrina Julia y Natalia dejaron de frecuentar el templo y la abrumaban de cuidados, de mimos, para compensarla, para protegerla. Gladys, Claudia, se sentían aplastadas por aquel cariño como por la losa de una tumba. María experimentaba las torturas del purgatorio y en cuanto a Alicia se había borrado como si nunca hubiera nacido. Una madrugada encontraron su cuerpo desnudo, aterido, amorotado, sobre la hierba del traspatio. Sin una exclamación afligida o interrogante, las tías le procuraron abrigo y remedio hasta que la muchacha volvió en sí. Desde entonces la vigilaron con mayor asiduidad y se dieron cuenta de que reía silenciosamente y sin motivo. Hablaba sola en el idioma de su madre y caminaba tambaleándose como si estuviera ebria. Las señoritas Trujillo avisaron con urgencia a Germán, pero el aviso no llegó a tiempo. Julia casi se desmayó de horror cuando encontró esparcidos por los corredores los restos de la gallina negra descuartizada. Y Natalia había visto algo más, cómo se alejaba, a la luz clandestina del amanecer, la silueta de una mendiga. Destrabó la aldaba de la puerta de la calle, salió, cerró tras de sí. Al través de los visillos de su vidriera, Natalia la vio irse y no hizo ningún ademán para detenerla. Y aunque tenía los ojos nublados por el llanto, pudo advertir que Reynere iba descalza.